Está ahí Ricardo Rodríguez y luego. Ricardo, Hola, sí. Buenas sí, tardes a todos ustedes allí, a la audiencia también. Ricardo, ¿cómo estás? Te ¿Qué habla tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer de tenerte. Ricardo, empezamos ya a preguntarnos qué pasa con la deuda, o sea, mejor dicho, con los bonos que se emitieron. ¿Esos bonos ya se están aplicando, se están pagando intereses por esos bonos? La cosa es así, Carlos Mateo. Hemos hecho ya 2 emisiones de bonos soberanos. La última que se ha hecho fue una multitudinaria en millones de dólares, al punto de que hoy en día existe un saldo a favor de los fondos obtenidos por la colocación de bonos soberanos de algo así como 500 millones de dólares no ejecutados todavía, de acuerdo con una información que en un programa de televisión con Mario Ferreiro nos ha dicho el nuevo ministro de Hacienda. Eso significa que ese saldo, impresionante por cierto, indica claramente que la capacidad de ejecución del sector público paraguayo sigue siendo muy baja, a pesar de las buenas intenciones y del nuevo rumbo. Lo que se tiene claro es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es la cartera con mayor cantidad de presupuesto para obras públicas, está ejecutando apenas el 40% de los proyectos aprobados y ya en ejecución teóricamente, pero resulta que en la práctica no ocurre tal cosa. Entonces, por ese remanente no pagado todavía, que es todavía mayúsculo y que hay que hablar únicamente con el ministro de Hacienda o con uno de los viceministros para saber a cuánto asciende el saldo no pagado todavía por el cual se están pagando intereses. Esos intereses ciertamente están por debajo de lo que normalmente se hubiese podido obtener, habida cuenta de que nuestro país en años anteriores no tuvo experiencia con el endeudamiento vía colocación de bonos soberanos. Pero aún así, aunque fuera solo, voy a hablar en cifras didácticas, un 5% sobre una suma multimillonaria de, por ejemplo, 1.000 millones de dólares es mucho dinero, ¿verdad? Así que acumular bonos soberanos a partir de la colocación de los mismos con fondos a favor del país que no pueden ser ejecutados termina siendo oneroso para todos nosotros, porque en definitiva es la ciudadanía la que paga esos bonos soberanos. Ricardo, vos sos un estudioso de la economía, recuerdo, a ver si me ayudas a la memoria, porque mucha gente hoy en día hace apología diciendo, no, hay que endeudarse. Pues recuerdo yo la década del inicio del 80, que América Latina se vio sometida a un endeudamiento externo. ¿Es positivo para un país endeudarse sin tener, digamos, políticas de aplicación racionalmente eso, de hacerlo inmediatamente con transparencia? ¿Cuál es la política con respecto al endeudamiento? ¿Es la deuda, digamos, la herramienta que resuelve todos los problemas del crecimiento sostenible o hay que hacer una combinación? ¿Cómo hay que manejar la variable deuda externa? Y la variable deuda externa debe ser manejada como un complemento necesario a veces para los recursos locales, que son los genuinos, como por ejemplo en el caso de Paraguay, no solamente la recaudación tributaria, sino también los ingresos que se obtienen a partir de las entidades binacionales hidroeléctricas. Esos serían nuestros ingresos genuinos. Si aparte de eso el país quiere aumentar su nivel de inversiones, que es algo así como apostar al futuro, ¿verdad?, a un nivel muy superior a lo que sus recursos locales le permiten, entonces recurrir al endeudamiento externo puede ser una variable sumamente interesante si es que se lo hace de acuerdo con, como dijiste, Carlos Mateo, con políticas públicas adecuadas. Por ejemplo, endeudarse con el exterior para pagar solamente gastos corrientes del aparato estatal, eso es algo así como el anticristo en la ortodoxia de la administración financiera del Estado. De forma que hay que tener mucho cuidado con eso de la deuda externa en general y con la colocación de bonos soberanos en particular, porque si se los destina para la construcción de obras de infraestructura, por ejemplo, puentes, caminos, escuelas, viviendas para esta población que está literalmente sin techo, entonces eso está todo muy bien. No hay que tenerle temor a la deuda externa si es que las políticas públicas son apropiadas. Pero aparte de eso, Paraguay tiene un punto de partida sumamente ventajoso, y es que el coeficiente de su endeudamiento externo en función del Producto Interno Bruto es sumamente bajo.
debemos estar apenas en 15% más o menos, y utilizo una cifra redonda, porque eso va a depender naturalmente si se toman todos los préstamos ya obtenidos, no solamente de bonos soberanos, también de entidades bilaterales y multilaterales de asistencia crediticia con créditos blandos. Ese porcentaje puede bajar o disminuir, pero tener solo el 15%, el equivalente al Producto Interno Bruto, comprometido con deuda externa, es una posición de partida muy privilegiada, porque hay países que están con el 70% de producto y en algunos casos extremos de lo que no hay que hacer, como Grecia en Europa, eso está en 170% de Producto Interno Bruto. De forma que efectivamente Paraguay tiene una posición macroeconómica y financiera muy sólida, pero mucho cuidado con los bonos soberanos, colocarlos por colocarlos no tendría ningún sentido. Ricardo, en esa sumatoria de deuda externa que acaba de decir, bonos soberanos que son 1.500 millones, después viene el organismo multilateral de créditos, también habría que agregar, te pregunto, la deuda nacional, algunos bonos que se emiten acá, que son muchas veces para pagar, corregirme, para pagar déficit presupuestario, o también la deuda del IPS. ¿Cómo se ordena toda esa deuda? ¿Tiene el Paraguay esa deuda del Estado paraguayo, ya sea la externa o la nacional? ¿Está ordenada, está cuantificada? Sí, está cuantificada. Digamos que el título general, el más amplio posible, es simplemente deuda, sin adjetivos, porque está la deuda del sector público y está también la deuda del sector privado, obviamente. Hasta el momento nosotros hemos analizado solamente la deuda del sector público, pero dentro de esa deuda, si es que tomamos otra vez el título general más amplio, que sería la deuda pública ya, allí hay varios subtítulos que hay que saber diferenciar. Está la deuda pública externa, estuvimos hablando de ella recién. Está la deuda pública interna, como acabas de señalar muy acertadamente, que hay que tener en cuenta también porque esa deuda debe ser devuelta, ¿verdad? Y aparte de eso está la deuda de algunas entidades mixtas o de corporación, o mejor dicho, constitución mixta, como es el caso del IPS, que teóricamente ahí el Estado forma parte a pesar de que no paga sus aportes al IPS. Entonces, allí, esa suma, hay que agregar también el endeudamiento que tiene el Estado, por ejemplo, con el IPS, no hay por qué dejar de reconocer eso, y ver otros rubros. Pero lo que se puede decir en líneas generales, para no aburrir a la audiencia, es que hemos procesado cada vez mejor los datos de la deuda en general, de la deuda pública en particular, y de la colocación de bonos soberanos en específico. O sea, es muy difícil que hoy un ministro de Hacienda diga, por ejemplo, que no está al tanto de a cuánto asciende el endeudamiento. Y cuando habla de endeudamiento, eso mismo, Carlos Mateo, hay que preguntar, ¿usted hace referencia a la deuda total, o solamente a la deuda pública, o solamente a la colocación de bonos soberanos?